Entrando en materia, ese par de muchachos no sufren de la ciática porque claramente pueden estar moviéndose y la vaina ya. Sí. Ah, bueno, ahora sí. Es que ahora sí vamos entremos a en materia. con nuestro doctor, médico especialista en el tema, porque vamos a hablar de la ciática y ustedes se pueden comunicar con nosotros desde ya al 410-7325. Como les estaba contando, este es un dolor o entumecimiento acompañado de hormigueo en la pierna. Puede generarse por dos razones, por una lesión o por presión sobre el nervio ciático. Este nervio comienza en la región lumbar y sigue por la parte posterior de cada pierna. Además, el nervio controla los músculos de la parte posterior de la rodilla y región inferior de la pierna e igualmente proporciona sensibilidad en la parte posterior del músculo. En algunos casos este dolor es controlable, pero en pacientes más avanzados es una molestia y un dolor muy intenso. Es frecuente que el dolor solo aparezca en un lado del cuerpo, pero para entrar en más detalles y que nos explique bien acerca de esta enfermedad, de esta condición y sobre todo que haya una solución, está con nosotros el doctor Álvaro Roa, especialista en medicina familiar. Doctor, bienvenido a Mañanas con Uno. De nuevo, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme y con mucho gusto para poderles explicar a la audiencia temas como estos que son de importancia y que mucha gente sufre. En este momento hay personas con problemas de ese tipo. ¿Cómo se diferencia el dolor de una ciática de otro dolor muscular, por ejemplo? Como aquí de lo que se trata es de la compresión de un nervio, y el nervio es el que transmite la señal nerviosa, y de lo que está afectado no es un músculo, ni un tendón, ni un hueso. Entonces el dolor es muy característico, muy diferente. Es como cuando tú tienes una corriente eléctrica y la suspendes, como un tipo cortocircuito. Sí, pero ¿cómo se siente? ¿Por dentro? Se siente por dentro. El paciente usualmente no lo puede describir bien dónde está, porque como es un nervio, el nervio más grande del cuerpo, que se llama el nervio ciático, este nervio, digamos, tiene un recorrido que va, como tú dijiste, desde la parte lumbar hasta la pierna. Y las sensaciones de destemplamiento, muchas personas sienten corrientazo, particularmente cuando tosen, cuando hacen esfuerzos, se siente un corrientazo. Cuando se tose y el corrientazo se va para la nalga y de ahí se para va abajo. para allá, transmite. Porque cuando tú toses, hay un aumento en la presión, tanto abdominal como intracraniana, y inmediatamente se activa el dolor y se siente como si estuviera corriendo por toda la pierna. El dolor, como tú lo dijiste, va desde la parte de la espalda baja hasta el dedo, hasta los dedos. Depende de la región que corresponda. Esta es una enfermedad, digamos, es casi la manifestación de enfermedades subyacentes. Es importante, es como decir, fiebre no es una enfermedad, es un síntoma. El nervio ciático, la ciática es un síntoma. O sea, está manifestando algo subyacente. ¿De qué otras enfermedades puede ser? Hay 4 o 5 enfermedades que producen nervio ciático. La primera es una hernia discal. Por ejemplo, un paciente obeso, un paciente con sobrepeso, un paciente que ha hecho un esfuerzo extraordinario y logró que su disco, los discos son claros, los cojincitos que hay entre cada vértebra. Cuando esos cojincitos se aplastan o se desvían, entonces presionan a los nervios que nacen allí y de ahí nacen una de las raíces del ciático. Esa es una de las causas. La otra causa puede ser en personas mayores, se va estrechando el conducto por donde va la médula espinal y eso se llama estenosis espinal. Estas personas usualmente el dolor les aparece cuando caminan 1 o 2 cuadras. ¿La ciática no es la gota? No, la gota es una enfermedad metabólica en donde hay un acúmulo de ácido úrico en las articulaciones. Ese ácido úrico, como una sustancia extraña al cuerpo, el cuerpo reacciona contra eso y produce dolor. O sea, la gota es más como una artrosis. O sea, la gota está focalizada. Y también hay una inflamación, ¿no? Como inflamación por los tobillos. Empieza en el dedo gordo del pie, casi siempre, se llama podagra, y presenta mucho en articulaciones inferiores, y ya cuando está más grave, en los codos, salen tofos. O sea, que son acúmulos de ácido úrico. Muy bien. Entonces, pues en lo de la ciática hay varios factores que lo presentan. Es importante para la audiencia decir que esto es una cosa que pues no va a matar a nadie. Es una manifestación que es algo que se presenta, dura una semana y desaparece.
Ahora, estabas hablando de, digamos que... Las causas. De las causas, de los síntomas, de las enfermedades que están muy relacionadas a la ciática, que son personas en condición de obesidad, personas con bastante Una de peso, ellas. o personas mayores. O personas que hicieron un esfuerzo. O personas que hacen Un esfuerzo, por ejemplo, es importante enseñarle a la gente cómo recoger un objeto pesado desde el suelo. Si la persona no dobla la rodilla, está haciendo un esfuerzo muy fuerte sobre la espalda y ahí puede romper un disco o un ligamento. Entonces ahí se puede producir una persona de edad media, trabajadora, una ama de casa, levantando un peso sin doblar la rodilla, puede hacer una hernia de disco y empieza el dolor ciático. Entonces hay otra causa un poco más desconocida, que es el síndrome piriforme, que es un musculito que tenemos acá en el glúteo, en la nalga, y ese musculito presiona el nervio cuando pasa, es como si lo obstruyera, y allí duele desde la nalga hasta los pies. A mí ese músculo piriforme me duele cuando me aplican la inyección, mi doc. Cuando te aplican la inyección. Sí, o cuando te sientas mucho tiempo, estás sentado. Pero y te sí estoy paras. diciéndolo bien, Así ¿sí es. ve? Sí. Está correcto. Mi doc, tenemos una llamada. Correcto. Está Fabio Piñeros en la línea 410-7325. Hola, Fabio. Aló, muy buenos días, ¿cómo está, Juli? Bien, tu pregunta. Bueno, la pregunta mía es que cuando yo practico o hago deporte, no siento el dolor, pero ya cuando se enfría el músculo o se enfría la pierna, siento la concentración del dolor en el talón del pie izquierdo. ¿Cómo hago? ¿Qué ejercicio puedo hacer para evitar ese dolor después de alguna actividad física? La actividad física. El oyente dice que tiene el dolor cuando hace alguna actividad física y cuando hace frío, dice, ¿no? ¿Cuando hace frío? Algo dijo, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí. Bueno, indudablemente, pues el nervio como el nervio va desde la parte baja de la espalda hasta los dedos de los pies, cuando él está haciendo un ejercicio, por ejemplo, montando bicicleta o caminando, está haciendo una extensión, o sea, lo está elongando, está produciendo un estiramiento. Esa es una de las razones por las cuales un nervio que está allí dormido con una inflamación de ciática se puede despertar. Lo otro, él menciona que el frío también puede ser una causa en que se puede activar, o sea, son disparadores de la ciática. Recordemos que el dolor y la temperatura viajan por la misma vía, o sea, los nervios traen el dolor y la temperatura. Entonces, cuando hay frío, se pueden activar los dolores, porque están viajando por la misma vía, como por el mismo canal. Como en el cable que va el video y va el audio. Sí. Entonces, muy importante para él que sepa que él, por ejemplo, debería hacer un poco de calentar un poco, o sea, recomiendo pongamos calentar, lo que hacen un poco de fisioterapia. La fisioterapia es calor y frío, es tratando de producir un ruido en la comunicación. Cuando pone calor y frío, entonces se va la señal del calor y ocupa la señal completa del canal y deja libre la del dolor y ya no se siente. O sea, es como una forma de engañar al cerebro para que no duela. Por eso le recomendamos a los que tienen esta como una cosa casera, es hacer fisioterapia con calor y frío, es una de las primeras cosas. ¿Con pañitos? Con lo que deseen. Sí. Por Y es supuesto que que no se queme ni nada de esas cosas. A uno se le olvida eso, es muy importante siempre antes de cualquier actividad deportiva. 5 minuticos de calentamiento y después de la actividad, 5 de estiramiento. Los remedios de la abuela. Los remedios de la abuela. Bueno, así como Fabián, también hay más preguntas de televidentes, doctor. ¿Una hernia puede producir ciática? Evidentemente, es una de las razones por las cuales se produce la ciática. Una hernia es el disco intervertebral casi siempre de las vértebras lumbares y las primeras sacras, se corre, obstruye el nervio que va a dar origen al ciático y lo presiona. Yo siempre le digo a los pacientes que es como cuando tú tienes una manguera y estás regando el jardín, pero cierras la puerta y obstruye la manguera, pues ya nos pasa más agua. Entonces aquí lo que hace es que se obstruye la señal y empieza a producir. Una hernia discal, por supuesto, es un productor de ciática, es casi la primera causa de ciática. Solo en caso de hernia discal. Discal. Otras hernias no están relacionadas con. No, con otras hernias, ciática. las otras hernias están en otras partes. Y es importante ver esto de que por qué las hernias discales casi todas están en la misma zona lumbar. Hemos hecho una evolución. Si creemos en la evolución, pues antes nuestros antecesores caminaban en 4 patas. El hombre es bípedo. Sí.
Entonces se paró, se levantó. Entonces, eso estableció sobre la columna vertebral un cambio en la estructura. Y en la zona lumbar, ahí tenemos una curvatura, y esa es la que recibe todo el peso y toda la presión. Por eso la mayor parte de problemas de la espalda se dan en las hernias lumbares. Es como lo que hemos adquirido por haber evolucionado a ser de 4 patas a ser bípedo. O sea, la mayor presión está en las vértebras lumbares. Claro. Y en la ciática, casi siempre el nervio ciático empieza a nacer desde la L3, L4, L5. ¿Y eso qué es? Ese territorio es el de donde él va recogiendo fibras, sí, y finalmente se engruesa y sigue para la pierna. ¿Y solo en una pierna o en las dos? No, la ciática tiene una característica que casi siempre es en un solo lado, o sea, estamos como bilateralizados, pero es muy raro encontrarlo en los dos, que además dejaría a la persona como... ¿Y por lo general das, digamos, al lado derecho más que al izquierdo, o el izquierdo más que al derecho? No, ¿o? indistintamente. Okay. Ahora, los pacientes de hernias discales, mi recomendación, yo como médico de familia y que he visto muchos tratamientos, no recomiendo cirugías. O sea, recomiendo que la persona haga un tratamiento médico. Hacer una cirugía para una hernia discal, excepto que ya sea muy avanzada, porque está dando el salto al vacío. Al sacar el disco, puede pasar, es una estructura muy delicada y puede llevarse otras estructuras y la persona puede quedar de pronto parapléjico, en silla de ruedas. Entonces, yo diría que es importante para el manejo de la ciática y de estos problemas, un manejo conservador, tratamiento médico, fisioterapia, algunos ejercicios que lo podemos dar acá. Bueno, doctor, tenemos otra llamada telefónica y de una vez le respondo a una de las preguntas. No te preocupes por el frío, pues porque allá donde vives hace frío. Andrea de Tunja. Doctor, buenos días. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Tu pregunta para el doctor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Doctor, mi pregunta es, tengo a mi esposo un poco delicado de salud y él tiene lo revisó el médico y le dijo que tenía desviación en la columna y tiene L5, L4. Y aparte de todo tiene una escoliosis, pero es que él aparte está torcido. Mi pregunta es, ¿lo de él sería de cirugía o como tú dices que recomiendas que sea un tratamiento médico? Listo, entonces, tiene tu esposo una alteración en la estructura de la columna. ¿Qué edad tiene él? Hay 7 años. Ok, tiene una escoliosis y además entonces, tiene una estructura alterada. Habría que mirar, o sea, no te podría dar una respuesta directa porque no lo he examinado, pero la recomendación personal mía es la siguiente, que le tomen a él una resonancia de columna lumbosacra. En esa resonancia vamos a ver cuál es el grado de afectación de los discos de esa columna lumbar. El orden de los exámenes para ver esa hernia no es la radiografía corriente. La radiografía corriente ya pasó de moda, entonces ese es el descubrimiento de la doctora Curie hace 400 años, el TAC o la resonancia. Prefiero la resonancia, porque la resonancia nos va a dar un dibujo muy preciso de las estructuras afectadas. Recordemos que el disco tiene una densidad diferente a la del hueso y entonces necesitamos ver y el nervio también, entonces necesitamos ver bien dibujado qué es lo que está pasando. Hacer una resonancia y con esa resonancia en mano se toma una decisión. Pero como por supuesto que sigue la recomendación que te he dicho, es un manejo conservador de esos dolores. Yo sé que el dolor pues, es una cosa que a todo el mundo le molesta y no sé el grado de cómo esté él. Él está en el... No sé si Andrea, ¿sigues en la línea? Sí, sigo en la línea. Él está incapacitado para trabajar o solamente tiene dolores, digamos... No, doctor, él trabaja, pero independientemente, pues hace unos días veníamos en un bus y nos fuimos a bajar del bus y quedó sentado en el andén del camino porque el dolor fue muy, muy fuerte. Entonces él dice que siente que le pegan corrientazos y queda estático, pero él elabora. Correcto. Entonces, la conducta ahora es antiinflamatorios, calor local, fisioterapia. Eso normalmente desinflama en el periodo de una semana, sin necesidad de tener que intervenir. Después de eso, le hacen tomar una resonancia en su EPS y ya tenemos una decisión posterior
ya con un examen de laboratorio que nos da la idea precisa de qué grado de afectación tiene la hernia discal. No, y sobre todo que hoy también lo consienta mucho, Andrea, en el partido de Colombia, le lleve caldito de papa allá a la cama, si está recostado o algo. Mucho, mucho amor, ¿cierto? Así es. Doctor, así es. Una pregunta. ¿Necesariamente hay ciática cuando hay desviación de columna o puede pasar por el ladito? O sea, las desviaciones de columna son o laterales o anteroposteriores, ¿no? Y por supuesto que eso es el cambio de la estructura normal de la columna, pero no necesariamente hay ciática. O sea, hay muchas personas con escoliosis o con lordosis que no tienen ciática. Muchos de nosotros tenemos lordosis, escoliosis y no tenemos ciática. Es más frecuente en personas después de los 40 años, en personas ancianas, la que les dije que era un tipo de ciática muy especial que se llama estenosis espinal, en donde quedan completamente comprimidos todos los nervios de la cola de caballo. La cola de caballo es la parte última de la columna, de donde salen una cantidad de nervios sacros, el ciático, y se comprime. Esto sí es una manifestación complicada y, pues, por supuesto que ese paciente tiene que ser evaluado con neurología para ver el grado de afectación. Y muy importante, hay algunas ciáticas tan avanzadas que puede llegar a producir una retención de orina. Las personas no pueden orinar porque como el nervio ciático está relacionado con ese mecanismo, entonces eso ya es un caso bastante avanzado. Doctor, son muchísimas las preguntas y también nos llegan a través de las redes sociales. Aquí tenemos la siguiente. Heidi nos pregunta, o le pregunta mejor a usted, doctor Roa, cuando una persona sufre de ciática, ¿esto le afectará a los reflejos? Afecta los reflejos porque afecta la parte motora. El nervio ciático, como todos los demás nervios, es un grupo de neuronas que transmiten dos sensaciones. Una sensación motora, que es de movimiento, y otra de sensibilidad. La parte más periférica del nervio, como el cablecito, es sensitivo. Y la parte más interna es motora. Cuando la compresión es bastante grande, alcanza a afectar la parte interna del nervio y hay una alteración motora. Evidentemente, muchos pacientes pierden la fuerza. Pueden tener dolor y una pérdida de fuerza. ¿Y la movilidad? Y la movilidad, por supuesto, pueden perderla porque eso es lo que da la orden para poder uno estirar o recoger, hacer abducción. Es que eso es lo que da la orden para manejar y para frenar. Es complicado. Claro. Hay muchas personas que le da más ciático, no sé, si le da aquí al lado derecho es complicado. Ah, claro. Bueno, doctor, una última pregunta. ¿Entre 3:30 y 5:30 se cancelan citas hoy? ¿Para el partido de Colombia? Obligado. Obligado. Porque ¿quién va a ir a consulta médica con un partido tan importante? Perfecto, listo. Entonces ya saben. ¿Dónde no pueden ir a la cita hoy? Hoy no pueden ir a la cita a la Clínica Colombia. Allá lo podemos encontrar entonces, mi doc. Me alegró mucho haberlos podido colaborar y por supuesto que a la audiencia cualquier pregunta estamos a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.